en descifrar este código genético, ¿no? ¿Qué triple de colores significaba qué aminoácido? Bien. Y un trabajo que realmente marcó un hito en el descubrimiento del código genético fueron los trabajos de Nirenberg y Mackay en 1961 también. Ellos demostraron, utilizando homopolinucleótidos y un extracto libre de células, que podían sintetizar homopolipéptidos. Esto es el ejemplo. Lo primero que hicieron ellos, disculpen, lo primero que hicieron ellos es construir un homopolinucleótido de uridina, un polio, ¿no? Y vieron que producía polienilalanina. El experimento que realizaron es el siguiente. Tenemos aquí el homopolinucleótido de uridina, ¿no? Rompieron células de E. coli, aquí tienen los fragmentos de membrana y el citoplasma bacteriano, ¿no? Y colocaron un aminoácido radiactivo por tubo. Tuvieron 20 tubitos, ¿sí? Y en el tubito en el cual tenían fenilalanina, vieron que se sintetizaba un homopoli, vamos a llamarle un polipéptido, ¿no? Que estaba formado solamente de fenilalanina. Entonces ahí concluyeron, bueno, 3 nucleótidos de uridina significan fenilalanina. Ahora, lo mismo con nucleótidos de citilina, lo mismo con un homoribonucleótido de guanosina y un homoribonucleótido de adenina. Pero ahí viene el otro obstáculo. Bueno, ellos, por cálculo probabilístico, si tenían 3 nucleótidos en el codón y son 4 nucleótidos diferentes, ¿cuántas combinaciones nos podrían dar diferentes codones? ¿No? Ellos hicieron el cálculo en el escritorio y es 4 nucleótidos al cubo, o sea, unidos en secuencias de 3, que es los codones, significaban que habían 64 combinaciones diferentes. Eso significaba que ellos tenían que, para poder, digamos, descubrir todo el código genético, tenían que construir polirribonucleótidos sintéticos de diferentes combinaciones. Por ejemplo, este de acá, ¿no? De nucleótidos de uridina y guanina, ¿no? Pero esa ya no fue el trabajo de Nirenberg y Mackay, sino de un químico hindú, Govind Khorana, que lo primero que hizo es sintetizar RNA, ¿no? Con los nucleótidos de uridina y citilina. 50% era U, 50% C. Entonces tuvo esta secuencia de un polirribonucleótido sintético y produjo, cuando realizó nuevamente el experimento de Nirenberg y Mackay, ¿no? Con este polirribonucleótido sintético produjo un polipéptido de una secuencia de serina, leucina y así sucesivamente. Entonces ahí se descubrió que el codón UC
SU significaba serina y el codón CUC significaba leucina, ¿no? Entonces, con este descubrimiento y con, digamos, eh, el conocimiento de cómo realizar la síntesis de estos polirribonucleótidos sintéticos con diferentes combinaciones, se desató una carrera, ¿no?, en descubrir el significado de todos los codones. Y eso ya lo vimos. Y tenemos que se descubrió el código genético. Bien, y lo tenemos aquí en este cuadro. El nucleótido de la primera posición en 5' y tenemos una U, ¿no? En segunda posición, UCAG, y en tercera posición, igual UCH. Entonces tenemos la formación del nucleótido de UUU, que ya sabemos que era para fenilalanina, ¿no? El UA, perdón, sí, el UA, vamos a decir, U sería para tirosina, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, ellos también vieron una cosa bastante interesante, que solamente había aquí 61 codones que significaban para aminoácidos, pero había 3 codones que no tenían el significado de aminoácidos. Un poco después, dentro de esa misma década, se descubrieron unas mutaciones por precisamente trabajo con mutaciones, que estos codones significaban el término de la síntesis de proteínas. Ahí acababa la lectura del mensajero. Bien, y otra cosa interesante era que había aminoácidos que solamente tenían un codón. Por ejemplo, el codón AUG para methionina y el codón UGG para triptófano. Sin embargo, fíjense ustedes aquí, fenilalanina tenía 2 codones, leucina tenía 6 codones, valina tenía 4 codones, isoleucina tenía 3 codones, ¿no? Y eso le llevó a plantear de que el código genético no era único, sino que estaba degenerado. Bien, entonces quedamos, en resumen, que todos los tripletes ahora tienen una función conocida. 61 tripletes codifican aminoácidos, 3 tripletes son codones de terminación de la síntesis de proteínas, y que un aminoácido puede estar codificado por varios codones. Y por eso se dice que el código genético es degenerado. Otra cosa más que tenemos que decir es de que este código no es único, ¿no? Este es el código base. Pero van a tener ustedes que se exploran en textos y en artículos, van a tener que en ribosomas, en mitocondrias, la codificación de los aminoácidos es un poco diferente, ¿no? Porque en mitocondrias tenemos de que también se sintetizan proteínas, ¿sí? Bien, empecemos con la degeneración del código genético. En este cuadro tenemos
el número de codones que tiene cada aminoácido. Tenemos aquí metionina y triptófano, tiene solamente un codón. Los aminoácidos asparagina, ácido aspartico, cisteína, glutamina, ácido glutámico, histidina, lecitina y fenilalanina y tirosina tienen 2 codones cada uno. Isoleucina tiene 3. Alanina, lisina, prolina, treonina y valina tienen 4 cada uno. Y arginina, leucina y serina tienen 6 codones cada uno. Y ahora, conociendo esto, eso significa que vamos a tener un RNA de transferencia para que se acople a cada codón. Parece que no. Y vamos a ver por qué dentro de un ratito. Primero, vamos a ver algo que es importante establecer, y es que el alineamiento entre el codón en el mensajero y la región anticodón del ARN de transferencia es antiparalelo, igual que la unión entre las dos cadenas de ADN que tienen que ser antiparalelas, igualito sucede acá. Entonces vamos a tener que con el nucleótido en la posición 1, en el codón, en el mensajero, se alinea el nucleótido 3 del anticodón, ¿no? El nucleótido 2 en el mensajero se alinea con el nucleótido 2 del anticodón, y también tenemos que el nucleótido 3 del mensajero se alinea con el nucleótido 1 del anticodón, ¿no? Como pueden ver ustedes aquí. Y también se descubrió que no habían tantos RNA de transferencia como codones para aminoácidos. Y ahí, sin llegar más que a proponer, era una proposición que hizo Crick también para explicar esta situación, era que probablemente hubiera ARNs de transferencia que pudieran, ¿no?, acoplarse o alinearse con más de un codón en el mensajero. Un codón que significaba exactamente lo mismo, ¿no? Y para eso él propuso una teoría que llamó teoría de balanceo, de que esta asociación entre el último nucleótido del codón se llegaba a asociar con no uno, sino varios nucleótidos diferentes, al revés, que varios nucleótidos en la región del codón se asocian con un solo nucleótido de la región de anticodón de un RNA de transferencia. Y esto porque no lo explicó. Dijo que probablemente podía haber un mal acoplamiento, esa fue su primera explicación. Pero no es que fuera un mal acoplamiento o un parcial acoplamiento, ¿no?, sino que se debía, ¿no?, a que el primer nucleótido de la región anticodón en ese RNA de transferencia tenía una estructura tal que podía alinearse con diferentes codones.
diferentes nucleótidos en el extremo, la posición 3 del codón, ¿no? Como vamos a ver ahora, cómo es que se permite eso, ¿no? Tenemos el ejemplo del aminoácido arginina. Vimos que arginina podía tener 6 codones, ¿no? El CG1, el CGC, el CGA, el CGG, el AGA y el AGG. ¿Sí? Bien. Ahora veamos qué es lo que pasa con estos 3 codones para arginina. Tenemos que estos 3 codones para arginina, fíjense, si este es el anticodón de un solo RNA de transferencia, van a tener que se puede asociar con el codón, se alinea con los nucleótidos del codón CGA, ¿no? Cuando la región aquí del anticodón es ICG, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que el nucleótido de inosina, que es el primero de la región del anticodón, ¿no? Se puede asociar con ¿cuál? Con el tercer nucleótido del codón, cuando este es o adenina, o uridina, o citidina. ¿Sí? Y ahora vamos a ver por qué. Fíjense ustedes. Aquí tienen la unión de un nucleótido de citidina con esta inosina. Se alinea perfectamente formando puentes de hidrógeno. Lo mismo sucede con el nucleótido de uridina, ¿sí? Y también con el nucleótido de adenina, ¿sí? Bien, esa era la explicación, ¿sí? Pero la citosina no sería frecuente, ¿no? ¿Cómo? La citosina no sería. No. La citosina sí, cuando se alinea con la guanina, pero con la inosina son 2 puentes de hidrógeno. ¿Bien? Bien. Y descubrieron que esto no sucedía solamente con una inosina, sino tenían que también sucedía con otros nucleótidos. Entonces tenemos aquí, cuando la primera base del anticodón es un nucleótido de uridina, tenemos que puede alinearse con la tercera base del codón cuando esta es un nucleótido de adenina o uno de, bueno, sí, cualquiera de los dos. Bien, cuando la primera base del anticodón es citidina, solamente puede asociarse con un nucleótido de guanina. Cuando tienen ustedes aquí un nucleótido de adenosina, tienen ustedes aquí que se asocia solamente con un nucleótido de uridina. Tienen aquí también que cuando la primera base del anticodón es una guanosina, van a tener ustedes que la tercera base que puede ser reconocida en el codón es una base uridina o citidina. Y el ejemplo que hemos visto en las diapositivas anteriores tiene que un nucleótido de inosina puede alinearse con cuando la tercera base reconocida que está en el codón es un nucleótido de uridina o de citidina o de adenina. ¿Sí? Bien, entonces simplemente
un factor químico. Eso hace que haya menos RNA de transferencia, ¿no? De una calidad única para cada reconocimiento de cada codón, ¿no? Entonces, un ARNA de transferencia puede reconocer o uno, o dos, o tres codones diferentes, ¿sí? Bien. Y las moléculas de ARN de transferencia específicas para cada aminoácido van a funcionar como adaptadores entre cada aminoácido y un codón específico. ¿Y cómo es eso? Nosotros tenemos aquí que esta es la estructura bidimensional, vamos a llamarla así, clásica descrita de hoja de Trello. Tenemos que la secuencia de un ARN de transferencia es una sola cadena de ARN que en porciones tienen que formar, ¿no?, estructuras que se alinean las bases unas con otras mediante puentes de hidrógeno también, formando lo que se llaman los brazos, ¿no?, o tallos en algunos textos le llaman así tallos, ¿no? Y las porciones que no están alineadas se denominan lazos. Una característica que tienen todos los ARNs de transferencia es que digamos, el nucleótido que va a preceder a estos tres nucleótidos CCA que se, digamos, construyen enzimáticamente después, ¿no? Todos los ARNs de transferencia tienen estos tres nucleótidos,'no? Este nucleótido no está alineado con algún nucleótido del 5' y se denomina base discriminatoria, ¿sí? Bien, tenemos los brazos, ¿no? Este es el brazo aceptor. ¿Por qué? Porque en el último nucleótido de adenina del extremo 3' se va a unir mediante un enlace éster el aminoácido, cualquier aminoácido, ¿no? Tenemos que este es el brazo TEPSI-C, porque en el lazo que tienen acá, que también se llama TEPSI-C, que no lo anoté, ¿no? Tienen ustedes de que hay una abundancia de este nucleótido modificado de pseudo citidina, ¿no? Tiene el brazo, el lazo acá de HU. El lazo de HU se llama así porque tiene abundancia del nucleótido modificado dihidrounidina, ¿no? Y este es el brazo de HU. Luego tenemos el brazo anticodón y aquí en este lazo tenemos, que también se llama lazo anticodón, tenemos los tres nucleótidos del anticodón, ¿no? El AGC, aquí sería el anticodón. Bien, pero como pueden ver, para que sea el ARN de transferencia su función ser de, digamos, conexión, ¿no?, entre el lenguaje de nucleótidos y el lenguaje de las proteínas, que son
los aminoácidos, tenemos que unir este ARN de transferencia con su aminoácido correspondiente. Y para ello, tienen ustedes, antes de ir más adelante con eso, esta es la estructura tridimensional del ARN de transferencia. ¿Qué sucede? Si vieron ustedes aquí, el brazo del CIC está en esta estructura señalado acá, y aquí tienen el lazo PHU y brazo PHU. Lo que van a tener es que este brazo del CIC en la estructura tridimensional se dobla hacia el lazo PHU, de tal manera que tienen ustedes, fíjense, este doblez, aquí está el brazo PHU y el lazo PHU en amarillito, y en azulito tienen el lazo del CIC, ¿sí? Con el brazo del CIC. Entonces, al doblarse sobre el brazo PHU, forma esta estructura de forma de L invertida, ¿no? Donde aquí tienen el extremo CCA, donde va unida la proteína, y, perdón, el aminoácido, y el brazo anticodón a lo largo de la L, ¿no? Con el anticodón aquí pintadito de verde. ¿Sí? Miren, esta estructura, como van a ver más adelante, les permite encajar en los sitios en los cuales se une al ribosoma durante la síntesis de proteínas. ¿Sí? Bien, y como les dije antes, el ARN de transferencia se tiene que unir a un aminoácido para trabajar en la síntesis de proteínas. Y vamos a ver cómo es la biosíntesis del aminoácido transfer RNA, o sea, es el RNA de transferencia que unió un aminoácido. Entonces se llama aminoácido transfer RNA. Bien. Y la reacción global de esta unión es, tienen ustedes el aminoácido, ¿no? El RNA correspondiente, R por la cadena lateral del aminoácido. Tienen que, como sustrato, también va a actuar el ATP, siempre en presencia de magnesio. La enzima es la aminoácido transfer RNA sintetasa. En esta reacción que cataliza la aminoácido transfer RNA sintetasa, hay la liberación de AMP de un pirofosfato y la formación de un aminoácido transfer RNA. Esto es, hemos unido al RNA de transferencia un aminoácido. Ahora, ¿cómo sucede esto? Vamos a explicar cómo es una sintetasa de, digamos, este aminoácido transfer RNA. Estas sintetasas son específicas para cada ARN de transferencia y su aminoácido. Entonces, aquí vamos a ver como ejemplo el aminoácido transfer RNA para metionina. Miren, esta enzima, ustedes ya conocen los sitios activos que tienen una enzima. Muy bien. Aquí tienen que hay 3 sitios de unión a los sustratos. Aquí tienen el aminoácido, metionina, el ATP
y el lugar para el ARN de transferencia para metionina. ¿Sí? ¿Qué va a suceder? Encajan estos aquí, son reconocidos como sustratos reales y se produce la síntesis de el, aquí sería metionin transfer RNA, y la liberación de AMP y un pirofosfato. ¿Sí? Bien. Ahora, esta reacción tiene que ser una reacción bastante precisa. ¿Y por qué? Porque el rol de estas enzimas es tan importante. Porque una vez que unen el aminoácido a un ARN de transferencia, o sea, a la hora que llega ese aminoácido transfer de RNA y encaja cerca de un codón del mensajero, lee, o sea, el alineamiento es entre el codón y el anticodón, ¿cierto? Y entonces, aquí, el ribosoma cree fielmente de que el aminoácido unido a ese ARN de transferencia es el que indica el lenguaje del anticodón. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucedería si, por ejemplo, por una equivocación que a veces pasa, ustedes tienen que un aumento de fuerza iónica, por ejemplo, en el sitio de unión para el aminoácido, a veces hace que se equivoque y entre otro aminoácido, ¿no? Y entonces la enzima O tiene que reconocer en ese momento que se equivocó, ¿no? Y libera el aminoácido, o en su defecto no lo reconoce, se une aquí un triptófano, digamos, por decir, ¿no? Y se forma el enlace entre el último nucleótido de adenina de este RNA de transferencia para metionina con una fenilalanina, con un triptófano o lo que sea, ¿no? Vamos a tener una equivocación grave en el momento de la síntesis de proteínas, ¿no? Y ese tipo de errores suceden muy rara vez, ¿no? Entonces, eso significa que estas enzimas son muy importantes porque no solamente catalizan la reacción de unión del ARN de transferencia con su aminoácido correspondiente, sino que verifican si esa asociación ha sido la correcta y si no ha sido la correcta, corrige ese error, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Bien, y la reacción de unión de ese aminoácido con su ARN de transferencia correspondiente sucede en dos etapas. Tenemos que en la primera etapa, que es común para todas las enzimas, les dije que hay una enzima para cada juego de ARN de transferencia de su aminoácido, todas realizan esta primera reacción. Y como tienen a la enzima, el ATP se une al sitio correspondiente, como también el aminoácido, ¿no? Entonces, en ese momento, es de que temporalmente se va a unir, ¿no?, un AMP al aminoácido, ¿sí?
formando un aminoácido adenilato que sigue ligado a la enzima. Esa es la primera reacción. O sea, el AMP va a reaccionar con el aminoácido, se va a formar un aminoácido adenilato que permanece ligado a la enzima y se liberan un pirofosfato. ¿Sí? Todas las enzimas aminoácido de RNA sintetasas realizan de esa misma manera la primera parte de la reacción. Pero en la segunda parte de la reacción tenemos de que no todas actúan igual. Y por eso es que las aminoácidos de RNA sintetasas han sido divididas por clases, la clase 1 y la clase 2. La clase 1 son las aminoácidos de RNA sintetasas para ácido glutámico, glutamina, arginina, cisteína, metionina, valina, isoleucina, leucina, tirosina y triptófano. Y las de la clase 2 son las aminoácidos de RNA sintetasas para glicina, alanina, prolina, cenina, treonina, histidina, ácido aspartico, asparagina, lisina y fenilalanina, con una excepción, ¿no? En la lisil transfer RNA sintetasa. La lisil transfer RNA sintetasa en arqueas y espiroquetas pertenece a la clase 1. ¿Sí? Bien. ¿Y cuál es esa diferencia? La diferencia es en la siguiente fase de la síntesis de un aminoácido transfer RNA. Esa, vamos a llamarle segunda parte, ¿no? Es diferente, como vamos a ver. Las de la clase 1 son probablemente las más complicaditas, ¿no? ¿Por qué? Ustedes tienen que las aminoácidos transfer de RNA sintetasa de la clase 1, lo que van a hacer es lo siguiente. Aquí tienen ustedes el aminoácido adenilato formado en la primera parte de la experiencia, ¿no? Y luego lo que va a suceder es lo siguiente. Este aminoácido adenilato va a interactuar con el ARN de transferencia que se unió. Recuerdan que había 3 bolsillos diferentes en la enzima que se unió a la enzima. Entonces, lo que va a suceder es lo siguiente. El oxígeno del oxidilio unido al carbono 2' del azúcar de la última adenina, nucleótido de adenina, del ARN de transferencia, digamos, produce un corrimiento de electrones en este enlace que hay entre el AMP y el aminoácido. Entonces se rompe este enlace, se libera este nucleótido de adenina como AMP y se forma un enlace de tipo éster entre el carboxilo del aminoácido y este oxígeno del oxidilo unido al carbono 2' del azúcar de este nucleótido de adenina, ¿no? Entonces, lo primero que se va a formar es un 2' o aminoácido transfer RNA. Entonces, ahora lo que tiene que pasar es este aminoácido del carbono 2' debe pasar al carbono 3'. Entonces lo que sucede es una
transesterificación. Ustedes ya vieron la clase pasada qué cosa es una transesterificación. Simplemente aquí vamos a tener el oxígeno del oxidrilo unido al carbono 3' de esta azúcar del nucleótido de adenina último del RNA de transferencia, desestabiliza el enlace éster entre el oxígeno aquí unido al carbono 2' y el carboxilo del aminoácido. Se rompe ese enlace y se une el aminoácido al oxígeno aquí unido al carbono 3' de este nucleótido de adenina. Y tienen ustedes ya la formación del enlace correcto y esta estructura se denomina 3' o aminoácido transfer RNA. Como ven, esta segunda parte tiene dos eventos. En cambio, las aminoácidos transfer RNA sintetasa de la clase 2 directamente, una vez que se une el RNA de transferencia a sitio específico en la enzima, directamente es el oxígeno unido, de este oxidrilo unido al carbono 3' del azúcar de este último nucleótido de adenina, desestabiliza el enlace éster y forma directamente el enlace éster entre el carboxilo de este aminoácido con el oxígeno de este carbono 3', ¿no? Es solamente un evento, ¿sí? Más sencillo. Entonces, hay diferencias en la forma de síntesis de los aminoácidos transfer RNA. Ahora vayamos a la parte esta tan importante que es la corrección de digamos, cuando hay error en la asociación. Todavía se están discutiendo más casos, pero vamos a ver los más estudiados. Este de aquí, por ejemplo, tenemos a la aminoácido transfer RNA sintetasa específica para isoleucina. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Nosotros tenemos que, como les dije, a veces digamos, un exceso de iones acumulados alrededor del sitio de unión para aminoácido de la enzima hace que se asocie el aminoácido incorrecto. Y esta es una enzima para isoleucina que accidentalmente puede unir una valina, por ejemplo, ¿no? Y forma la primera parte de la reacción rápidamente, ¿no? Se une al ATP y forma un aminoácido ¿no? Sería un valid AMP, unido siempre al enzima. En este momento, esta enzima, digamos, realiza un mecanismo, escanea, ¿no? El producto formado, ve que hay un error y rápidamente miren ustedes de que no deja que el ARN de transferencia para isoleucina, digamos, forme el enlace este con esta valina. Lo que hace es hidroliza rápidamente el enlace entre la valina y el AMP, ¿no? Y quedan libres la valina, el AMP y la enzima
con su bolsillo para aminoácidos libre para unir el aminoácido que corresponde, ¿no? Este es un mecanismo de corrección muy conocido. ¿Sí? Muy bien. En ese caso sería que la valina está unida encima, no la Sería que la valina la valina se une a la enzima. Claro. Y el ATP está Erróneamente. El ATP se une también a la enzima. Entonces ahí se forma la primera parte de la reacción. Se une la valina con el con el ATP formando, ¿no? un valil AMP, ¿no? La enzima escanea en ese momento el producto y ve que hay un error. Y antes de unir esta valina con el ARN de transferencia para isoleucina, ¿no? Lo que hace es hidrolizar el enlace formado, rompe el enlace formado entre la valina y el AMP, ¿sí? Y tiene que se libera la valina, el AMP, y queda la enzima libre para unir el aminoácido adecuado, ¿no? Que sería la isoleucina. Otro mecanismo de corrección de aminoácidos de RNA sintetasa, tienen ustedes aquí, es un sitio, por ejemplo, ¿no? La valina transfer RNA sintetasa tiene el sitio de unión para la valina, ¿no? Es un sitio hidrofóbico. ¿Por qué? Porque la cadena lateral de la valina es hidrofóbica, ¿sí? Y entonces se encaja perfectamente, ¿no? Cuando la valina ocupa este sitio hidrofóbico, tienen ustedes que se une perfectamente con el RNA de transferencia para la valina, ¿no? Y la enzima chequea que es el enlace correcto y libera el producto. Ahora, el problema es que muy cerca del sitio de, digamos, de unión de la valina, que es un sitio hidrofóbico, hay un sitio hidrofílico, ¿no? Este sitio hidrofílico puede haber algún accidente y un aminoácido cargado, como es el caso de la treonina, encaja ahí. El problema es que cuando encaja un aminoácido de este tipo, ustedes tienen que rápidamente la enzima cataliza la unión. Entonces, ¿qué va a suceder ahí? Lo que va a suceder es que cuando la enzima escanee si la asociación es la correcta, va a ver que no, y rápidamente hidroliza el enlace formado, rompe el enlace formado, y tienen ustedes de que, quien se libera ahí es el RNA de transferencia para la valina, ¿no? Y el aminoácido sale de ahí, ¿no? A este sitio hidrofílico se le ha llamado sitio hidrolítico. ¿Por qué? Porque cuando se une el aminoácido equivocado con el ARN de transferencia correspondiente a valina, ¿no? Esto lo reconoce la enzima como error y rompe el enlace formado, ¿sí? El sitio de asilación, ¿no? Que es la formación de ese enlace es denominado, que es el hidrofóbico, ¿no? Es llamado así porque aquí sí reconoce la enzima
El aminoácido que se encuentra aquí es el correcto, ¿no? Y deja la formación del producto y libera el producto. ¿Sí? Bien. ¿Y cuáles son los sitios de reconocimiento de la enzima por el ARN de transferencia correspondiente? ¿No? Los elementos de reconocimiento del ARN de transferencia propio para cada enzima es uno o más de los siguientes. Es por lo menos una base en el anticodón, uno o más de los 3 pares de bases en el tallo aceptor o brazo aceptor, y tiene que la base en la posición 73, esto es la base no apareada que precede al CCA terminal y es referida como la base discriminatoria. Entonces tienen que uno o dos o los tres tienen que estar presentes, ¿no? Tenemos aquí el reconocimiento del RNA de transferencia propio por la sintetasa correspondiente. Por ejemplo, tenemos aquí el ARN de transferencia para fenilalanina en levadura y tenemos 3 sitios diferentes. Aquí tenemos los 3 nucleótidos de la región anticodón, el nucleótido 20 del brazo de HU y el nucleótido que está en la posición discriminatoria. Tenemos que el RNA de transferencia para iniciador, para metionina, o sea, formilmetionin transfer RNA, solamente requiere de los 3 nucleótidos del anticodón. El RNA de transferencia para serina. Tienen ustedes varios nucleótidos del tallo o brazo aceptor, el nucleótido en la posición discriminatoria y los nucleótidos 11 y 24 del tallo DHU. Bien, tenemos aquí que el RNA de transferencia para la alanina se reconocen los nucleótidos 3 y 70 del tallo o brazo aceptor. Bien. Y pasamos ahora a ver los mensajeros. Ustedes vieron ya la clase pasada cómo era que el mensajero que llegaba al citosol, que es donde se realiza la síntesis de proteínas, se le construía una estructura en forma de gorra en el extremo 5'. Además, hay una región no traducida, ¿no? Que se le denomina también UTR por las siglas de inglés Untranslated Region, ¿no? Entonces van a tener ustedes esta región que precede al codón de iniciación AUG, ¿no? Para metionina, la región codificante, que es la que lleva la información para la síntesis de proteínas, y otra región UTR en el extremo 3', donde van a encontrar la señal de poliadenilación que vimos la clase pasada, ¿recuerdan? Y la cola de poliá. ¿Sí? Entonces, esta es la estructura para un mensajero en eucariontes. En procariontes no tenemos ni la cola de poliá, aunque a veces se
describe, y en el extremo 5' no hay una estructura en forma de borda. Pero lo que hay es una secuencia de hasta 10 nucleótidos, dependiendo del organismo, y esto en todos los procariotes. Tienen ustedes esta secuencia, denominada secuencia Shine-Dalgarno, por los investigadores que la descubrieron. Muy bien. Lo interesante de esta secuencia Shine-Dalgarno es que se puede asociar al extremo 3' del mensajero, del ribosoma, del ARN ribosomal 16S, colocando, ¿no?, el auge, o sea, el codón auge, muy cerca de los sitios de unión de los RNAs de transferencia al ribosoma. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a ver con más detenimiento luego. Y aquí hay una diferencia entre eucariotes y bacterias. Nosotros tenemos que los mensajeros de eucariotes, lo que van a tener es el mensaje para la síntesis de una sola proteína, ¿no? Y por eso se llaman ARN mensajeros monocistrónicos. En cambio, en bacterias, tienen ustedes que un mensajero puede llevar la información para la síntesis de varias proteínas. Y es por eso que se llama ARN mensajero policistrónico. Y los ribosomas. Tenemos que en ribosomas también hay pequeñas diferencias entre procariontes y eucariontes. Tenemos aquí el ribosoma bacteriano de 70S con una masa de 2,7 por 10 a la 6 Dalton. Consta de dos subunidades, la subunidad mayor. Esta subunidad mayor de 1,8 por 10 a la 6 Dalton tiene un RNA ribosomal 5S de 120 nucleótidos, un RNA ribosomal 23S de 3200 nucleótidos y 36 proteínas. La subunidad menor, o 30S, tiene una masa de 0,9 por 10 a la 6 Dalton, un RNA ribosomal de 16S de 1540 nucleótidos y 21 proteínas. El ribosoma de eucariotes tienen ustedes de que es, digamos, 80S, tiene una masa de 4,2 por 10 a la 6 Dalton, una subunidad mayor de 60S con una masa de 2,5 por 10 a la 6 Dalton, un RNA ribosomal 5S de 120 nucleótidos, un RNA ribosomal de 28S con 4.700 nucleótidos y un RNA ribosomal 5,8S de 160 nucleótidos y aproximadamente 49 proteínas. En la subunidad menor de 40S tiene una masa de 1,4 por 10 a la 6 Dalton y un RNA ribosomal de 18S, ¿no? Con aquí tenemos 1900 nucleótidos y aproximadamente 33 proteínas. ¿Bien? Entonces, esta es la diferencia entre el ribosoma bacteriano y el
rizosoma de eucariontes. Y aquí vamos a ver una estructura que la comparten tanto procariontes como eucariontes. Tienen ustedes aquí la estructura del ribosoma, ¿no? Es una estructura en modelo de cintas, como pueden ver, ¿no? Y vamos a arrojar esta estructura, ¿ven? Y de perfil la tienen acá. Aquí lo que hemos hecho es darle vuelta, ¿no? De tal manera que la extremidad mayor esté acá y la extremidad menor acá. Y ven tres lugares, tres sitios pintados de color diferente: amarillo, naranja y rojito. Este amarillo se denomina el sitio A. Y en el sitio A van a unirse al ribosoma todos los ARN de transferencia que lleven un aminoácido. ¿Sí? El sitio P también va a encajar un ARN de transferencia, pero el único ARN de transferencia que lleva un aminoácido que se puede denominar sitio P es el ARNA de transferencia iniciador, ¿no? Que lleva el aminoácido metionina, ya que el codón AUG se debe encontrar cerca de acá. Y por último tenemos el sitio EA, y también el sitio P va a llevar la cadena o sea, el ARN de transferencia que está cargando la cadena polipeptídica en formación, ¿no? Y aquí en el sitio E lo va a ocupar temporalmente, nada más, el ARNA de transferencia que ya no lleva la cadena polipeptídica, ¿no? Que está vacío, solo ARN de transferencia, que se queda muy poco tiempo en este sitio E y es liberado rápidamente fuera del ribosoma. Bien. Y veamos ahora la fase de iniciación. La fase de iniciación de la síntesis de proteínas, vamos a ver las tres fases: iniciación, elaboración y término de la síntesis. En la fase de iniciación, vamos a ver primero iniciación en bacterias. En bacterias, ¿qué es lo que vamos a tener de diferente? Tenemos un aminoácido transfer RNA iniciador, ¿no? Que lleva el aminoácido metionina, ¿sí? Pero esta metionina, una vez que la aminoácido transfer RNA sintetasa específica une la metionina a este ARN de transferencia iniciador, hay otra enzima que va a formilar esta metionina. El nitrógeno se une al nitrógeno de la metionina, un grupo formil, ¿no? Esta reacción se lleva a cabo, obviamente, en el citoplasma. Tienen ustedes aquí la N-formilmetionina, ¿no? En el nitrógeno de esta metionina tiene la adición de un grupo formilo. ¿Y cómo es la formación de este formilmetionina transfer RNA iniciador? Primero, la metionina se une al formilmetionina transfer RNA iniciador en presencia de ATP, como ya lo vimos, ¿no?
Y la que actúa acá es la metionina transfer RNA sintetasa, que une la metionina mediante un enlace S al último nucleótido del extremo 3' del RNA de transferencia para formilmetionina, liberando AMP. Esta reacción ya la conocen. Bien. Ahora, ¿qué sucede después? Una enzima que se llama transformilasa, ¿no? Toma el grupo formilo del N10-formil tetrahidrofolato, ¿no? Y se lo añade al nitrógeno de la metionina de esta metionina transfer RNA iniciadora, ¿sí? Teniendo entonces una formilmetionina transfer RNA, y cuando pierde el N10-formil tetrahidrofolato, su grupo formilo se convierte en tetrahidrofolato. La diferencia con eucariontes es que el metionina transfer RNA iniciador en eucariontes no está formilado. ¿Sí? Bien. Y aquí vamos a ver algo que es muy importante en la iniciación de bacterias, y es esta secuencia Shine-Largan, ¿no? Esta secuencia de hasta que pueden ser 10 nucleótidos van a tener que se asocia con el extremo 3' terminal del RNA ribosomal 16S, ¿no? Fijando el mensajero en el lugar adecuado de la subunidad menor del ribosoma. Bien, aquí tenemos la secuencia de Shine-Largan, ¿no? Que puede ser 5 a 10 bases que preceden a el codón de iniciación, ¿no? Que se alinea mediante puentes de hidrógeno con el extremo 3' del RNA ribosomal 16. Bien, esto en eucariontes, en procariontes. En eucariontes se tiene una secuencia que se llama secuencia COSA, por la investigadora que lo descubrió. No es muy importante esta secuencia en la formación del complejo de iniciación de eucariontes, pero está presente. Son 1 o 2 nucleótidos antes que preceden, ¿no?, a el codón de iniciación, a UG, que, digamos, alertan al sistema que escanea el mensajero de eucariontes de que ya está cerca el mensajero. Nada más, ese es su rol. Bien. Los factores de iniciación en bacterias son factores proteicos, ¿no? El factor de iniciación, el IF1, el IF2 y el IF3. IF por Initiation Factors, ¿no? Entonces, factor de iniciación 1, 2 y 3. ¿Cuál es el rol de estos factores? El IF1 impide la unión prematura de moléculas de RNA de transferencia al sitio A, ¿no? O sea, antes que se complete el complejo, no deben entrar al sitio A los aminoácidos transfer RNA. Tienen ustedes luego IF2, que es muy importante, unido a GTP, va a facilitar la unión del formilmetionina transfer RNA iniciador a la subunidad ribosomal 30S.
Disculpa, GTP, unido a GTP. la subunidad. No, el factor de iniciación. ¿Ya? El factor de iniciación y el P2 se une a GTP. ¿Ya? Para luego unirse a digamos, al formil metionil transfer RNA iniciador y lo guía a tomar el sitio P. Requiere de energía eso, y entonces aquí el GTP se va a desdoblar a GDP. ¿Bien? Y el IF3 que se va a unir a la subunidad 30S, impidiendo la asociación prematura de la subunidad 50S a la subunidad 50S y aumenta la especificidad del sitio P para la formil metionil transfer RNA iniciador. O sea, tiene dos roles. Bien. ¿Y cómo vamos a ver cómo es la formación del complejo de iniciación en bacterias? Primero que nada, tenemos la unión de la subunidad menor con el mensajero, gracias a la secuencia Schneider-Garner, que ubica entonces a esta subunidad muy cerca del codón de iniciación AUG. Luego vamos a tener A, pero también tenemos la asociación en este paso del factor de iniciación 1 que se ubica cerca del sitio A para impedir la unión prematura de los RNA de transferencia, y en otro lugar distinto el factor 3 que, digamos, impide la asociación de la subunidad menor con la subunidad mayor. El factor de iniciación 2 funciona aquí. Ustedes tienen el formil metionil transfer RNA acá, que se asocia con el factor de iniciación 2, que va a estar unido a GTP. Entonces, tienen ustedes que guiar este factor de iniciación 2 al formil metionil transfer RNA, ¿no? A unirse aquí, ¿no? A el sitio P. Bien, y entonces, una vez que se une el formil metionil transfer RNA iniciador al sitio P, se libera GDP y se liberan los tres factores de iniciación. ¿Por qué? Porque en el siguiente paso viene la asociación de la subunidad mayor a esta subunidad menor, ¿no? Y van a tener que el formil metionil transfer de RNA iniciador ocupa el sitio P. Está el sitio A libre para unir RNA de transferencia y el sitio E vacío también, ¿no? Vamos a ver cómo funciona el sitio E durante la elongación. Entonces, en bacterias, hasta aquí es la formación del complejo de iniciación 70S. ¿Y cómo es en mamíferos? En mamíferos es un poquito más complicado. No tenemos la secuencia ya encargada que ubique perfectamente en el sitio correcto el mensajero a la subunidad menor. Entonces, vamos a ver en mamíferos la iniciación de eucariotes, ¿no? Y entonces se requieren de una serie de factores de iniciación importantes para poder
formar el complejo de iniciación 80S. Bien, y como pueden ver aquí, los factores de iniciación en eucariontes son mucho más. Los factores de iniciación y todos los factores que intervienen en la síntesis de proteínas en eucariontes siempre tienen la E minúscula antes, ¿no? E de eucarionte, ¿no? Luego viene IF, factor de iniciación, y vamos a ver todos los factores de iniciación que intervienen. El EIF1 junto con el EIF1A, ¿no? Van a promover el escaneo ribosomal y la selección correcta del codón de iniciación. Va a estimular la unión del complejo EIF2, GTP, metionil transferRNA iniciador a la subunidad 40S. ¿Sí? El EIF1, además de todas estas funciones, tiene que previene la liberación prematura del fósforo unido aquí a al metionil transfer RNA iniciador. ¿Sí? Entonces, previene que no salga el fósforo luego de la hidrólisis hasta cierto momento, ¿no? EIF2 forma el complejo EIF2 GTP metionil transfer RNA iniciador, el cual se va a unir a la subunidad 40S de manera codón independiente. Ustedes vieron que bacterias se unían al sitio P que estaba muy cerca del codón de iniciación. En este caso no, van a tener que se unen en cualquier lugar, no en el sitio P. ¿Bien? El IF3 actúa en todas las etapas de iniciación y va a interaccionar con los factores EIF1, EIF4G y el EIF5. Y también con la subunidad 40S. El EIF4, y aquí están como 1 y 2, porque se ha visto en diferentes mamíferos que la secuencia aminosílica es diferente, ¿no? Tienen actividad de ATPasa-RNA dependiente y activa la helicasa dependiente de la hidrólisis de este ATP y del factor EIF4B. El EIF4B promueve la actividad de helicasa de EIF4A. El EIF4E se une a la borra del extremo 5' del mensajero y a EIF4G. El PABP es un factor proteico que se une a la bola de Folia y también al EIF4G. El EIF4G, que también tienen dos formas diferentes en mamíferos, tiene una función de armazón. Como ven ustedes, une aquí el extremo y el fin del mensajero, ¿no? Y une también otros factores que tienen función importante. El dominio central, junto con EIF4, va a llevar a la subunidad 40S preparada al mensajero. Bien, el EIF4F viene a ser un complejo de EIF4A, el EIF4E y el EIF4G. Bien,
El EIF5 promueve la disociación de varios factores de iniciación en el complejo de iniciación 48S. Vamos a ver luego cómo es ese complejo de iniciación. Y por último, el EIF5B, que es necesario para la unión de las subunidades. Tiene actividades GTPasa, ribosoma dependiente. Bien, entonces ahora lo que vamos a ver es cómo sucede la formación del complejo de iniciación 80S en eucariotas. Pero para que se comprenda mejor, porque ustedes no van a ver de tan lejos bien la diapositiva, la vamos a ampliar. ¿Ya? A ver. Me equivoqué. La siguiente. Ahí. No. Ahí. No. Ahí. Ya. Perfecto. Entonces nos vamos a ampliar esto y y ahora vamos a correrlo hacia arriba. ¿Ya? No logro ver el... A ver, ¿no la puedo ver? A ver. Aquí me apareció, no me apareció. Pero no sé, yo voy a intentar. A ver, ayúdame. Ya, gracias. Ahí está, perfecto. Ahí, ya. Ahora córrelo hacia arriba. Ya. Ahí está. Gracias. Mantiene. Sí, lo voy muy bien. Solo que no veía la parte de abajo. Bien, ok. Entonces, tienen ustedes qué es lo que van a tener primero. Fíjense aquí. Ya la arreglo. Otra vez. Acá. Ya, perfecto. Entonces nos vamos arriba. Diablo. ¿Dónde está ahora? ¿Ya no aparece? No, pero yo le ayudo. A ver, ayúdame. Mientras pone todo ese. Ya, más ayuda. Con ayuda va mejor. Ahí. Ya. Arriba. Eso. Nos quedamos ahí. Ya, entonces, lo que tenemos aquí es primero la formación de un complejo de preiniciación 43. ¿Cómo sucede esto? Tienen ustedes aquí la unión de estos factores de iniciación, el EIF3, el EIF1 y el EIF1A, ¿no? A la subunidad 40S. Tenemos luego la formación de este complejo ternario, que es entre el factor de iniciación EIF2, que se une a GTP, y se une a el metionil transfer iniciador, ¿no? Este complejo ternario se une a este complejo de preiniciación, completando aquí el complejo de preiniciación, que termina siendo el complejo de preiniciación 43S, al cual también se le ha unido, como pueden ver ustedes aquí,
el factor de iniciación EIF5. Bien, entonces vamos a ver ahora la formación del complejo 48S. Pero antes tenemos que ver cómo se prepara al mensajero. Si pueden pasarlo, esto es ahí está bien. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Lo que tenemos es el mensajero, ¿no? Con su estructura en forma de borra, su cola de polía, y aquí ese factor proteico PABP se une a la cola de polía. Luego, tenemos aquí el complejo EIF4S, ¿sí? Que está formado por EIF4E, EIF4G y EIF4A, cada uno con su función que vamos a ver ahora más adelante. EIF4E une a la estructura en forma de borra, ¿no? Y a su vez se une el EIF4E al EIF4G. Ustedes van a tener que el factor PAB también se une a este factor EIF4G, ¿no?